Hola, muy buenas tardes. ¿Se han preguntado ustedes qué pasa después del delito? ¿Quién escucha realmente a la víctima? ¿La justicia castiga o repara? Bienvenidos a Foro Legal 360, el espacio donde la ley deja de ser complicada y se convierte en algo que todos podamos entender. Soy la doctora Adriana y hoy iniciamos este viaje contigo, hablando de un tema que nos toca a todos, que es la victimología. Porque detrás de cada caso hay una historia humana que merece ser escuchada. En Foro Legal queremos acercarte a la justicia de una manera clara, sencilla y útil para tu vida diaria. Aquí hablaremos de temas legales, reales, con especialistas, pero con un lenguaje claro, sencillo, que todos podamos entender. Porque cuando las ideas se comparten, el conocimiento crece y nos da la oportunidad también de abrir más oportunidades a nuestro pensamiento. Y hoy vamos a hablar no solamente del delito, sino de la persona que lo vive. Hoy tengo el gusto de presentar en este primer programa a una persona que puedo llamarle amigo. Es docente en varias universidades del estado, es abogado por la Universidad UADY aquí en el estado. Él se gradúa con un proyecto de investigación, la importancia del peritaje en el procedimiento penal mexicano. Y él es el maestro Daniel Hernández Gutiérrez. Un gusto recibirte en Foro Legal 360. Mi doctora favorita. Ay, gracias. Gracias a ti por la invitación, doctora Adriana. González es mi madre, no Gutiérrez. Gutierritos. Pero encantado, doctora Adriana, porque además de amigos y colegas, estamos hombro a hombro y de la mano, porque te conozco, justo trabajando legalmente, normativamente, socialmente, inspirando nuevas generaciones, pues para prevenir cualquier tipo de violencia, ¿no? Estamos viviendo una época bastante compleja y complicada socialmente, familiarmente. Las familias están pasando también por ejes conductuales bastante comprometidos. Y bueno, en las escuelas recientemente acabamos de escuchar unas violencias en el centro y en el norte del país con adolescentes, bastante complicado. Súper agradecido y contento de verte. No, pues para mí es un gusto tenerte en este primer programa, que esperemos que no sea el último. Y para empezar de lleno con el programa, Daniel, ¿qué es la victimología? Bueno, hace rato decías en la presentación algo que a mí me conmueve mucho. ¿Qué hay después del delito y detrás del delito? Pero nos hemos puesto a pensar qué hay antes. Es correcto. Porque justo la victimología se trata del estudio integral de la persona vulnerada a través de una violencia o a través de un delito. Okay. Esa es la victimología. Y socialmente estamos acostumbrados a ver, escuchar, estudiar, analizar y dar seguimiento al criminal. De hecho, nos fascina hablar del criminal. Pero de la víctima, ¿quién habla? ¿Quién le da voz? Es correcto. ¿Quién le da nombre? Y si bien es cierto que hay víctimas que por el dato sensible deben encontrarse, no vamos a decir en las sombras, pero sí resguardadas por su propia seguridad, bueno, definitivamente también deberíamos tener respeto hacia las víctimas, claro, de manera integral, social. Como sociedad, en muchas ocasiones, castigamos más severamente a la víctima que al victimario. Pero bueno, en términos coloquiales, victimología es el estudio integral de la víctima, es decir, de la persona que ha sido vulnerada o violentada. Ok, entonces la victimología estudia a la víctima y el contexto que la rodea. Totalmente, ¿correcto? Totalmente, el contexto familiar, económico, social, jurídico, desde luego. Ok, ¿y qué es la victimología directa e indirecta?
Bueno, la victimología directa, la víctima directa es esta persona violentada, esta persona que lamentablemente fue vulnerada, transgredida, agredida, humillada, discriminada, segregada, lo que fuere. Y la víctima directa es la familia, la pareja, los hijos, los amigos cercanos, inclusive nosotros como sociedad terminamos siendo víctimas también, porque es un ciclo que se va cumpliendo, lamentable, un ciclo y un círculo vicioso, un ciclo victimal, ¿no? De víctima-victimario, víctima-agresor, agresor, victimario, victimario, víctima, víctima. Y nosotros podríamos también resultar víctimas o resultar ser víctimas y también victimarios. Entonces, básicamente es la víctima que recibe el daño, es la primaria o la directa, para que las secundarias y las indirectas sean quienes le han rodeado. Ok, y para la justicia ¿cuál es importante o por qué es importante para la justicia esta parte? Bueno, a mí, si me lo permites, querida doctora, adorada mía, en primer lugar, sabemos que la justicia puede ser procurada, que es la investigación. La procuración de justicia es todo este eje investigador, policía, fiscalía, claro. Todo lo que tiene que ver con indicios, pruebas, material probatorio, entre otras cuestiones. Y después tenemos la administración de justicia, que es el juzgador. En ambos momentos, la victimología es fundamental, sobre todo porque prevalece algo que en México, lamentablemente, desde que estamos, yo diría, en la escuela elemental o básica, que es primaria o secundaria, no tenemos la multidisciplinariedad. Correcto. Siempre lo platicamos tú y yo backstage, pero hoy lo estamos platicando en cámara y en micrófono. El abogado mexicano. Es soberbio el abogado mexicano. Yo me acuerdo cuando me diplomé en Psicología Jurídica Criminal y Victimal en el 2009, que toda la comunidad jurídica yucateca me decía, ¿pero qué es eso? ¿Qué de bueno te va a traer? Y hace 19 años o 17 años no era tan prevalente como hoy que te adentres como abogado a cuestiones de trabajo social, o a cuestiones de psicología, o a cuestiones de psiquiatría, medicina, por ejemplo, instrumentaciones como el DSM-5, el Vademecum, que es el diccionario médico, ¿no? O el hecho de la importancia de un estudio socioeconómico, por ejemplo, lo que usted me preguntaba, querida amiga doctora, el contexto, cómo vive, con quién vive, cómo se transporta, tiene trabajo, no tiene, cobra de manera catorcenal, semanal, quincenal. Todo eso es un contexto que nos abraza como seres humanos y que le pueden ayudar tanto a un fiscal en su investigación como a un juez para resolver. Entonces, contestando a tu pregunta, es fundamental la victimología, porque además tenemos instituciones como, por ejemplo, y por decir un centro de reinserción social, ¿no? O varios centros de reinserción social. Sabemos hacia dónde va el victimario, pero no sabemos cómo queda la víctima. Es correcto. Es correcto. La víctima muchas veces la olvidamos para centrarnos en la persona que realiza el hecho. Tienes toda la razón. Pero la persona que sufre el delito, que sufre el hecho, no solamente sufre eso, sino que viene después, lo importante. Que vive después, ¿no? Entonces, ¿qué vive realmente una víctima del delito? Vive de todo, vive la estigmatización, vive la segregación, vive la punzante crítica de la sociedad. Ahí va la que violaron, ahí va el que mataron a su papá, ahí va la persona a la que le robaron, a esa persona defraudó su hermano. O sea, la propia sociedad estigmatiza. Y también hay otro tema muy importante, el tema psicológico, doctora Adriana. ¿Por qué me atrevo a decirlo? Porque durante años hemos volteado la cara. Y digo hemos volteado porque nuestras generaciones así nos han de alguna manera puesto un velo, ¿no?
voltea, si no es tu problema, no te metas, mejor ándate por otro camino, cámbiate de acera. Y realmente todos estamos involucrados en la criminología, en la victimología y en los sistemas judiciales o jurídicos. ¿Por qué nos atañe? Porque yo siempre le digo a mi alumnado, y tú lo sabes porque también manejas un discurso similar, en cualquier momento podemos ser víctimas. Claro. Y entonces en el tema psicológico hay algo muy importante, el estrés postraumático, el cual puede dejar secuelas terribles como una depresión o enconada la depresión, ¿no? Que no llegue a manifestarse como tal. Sin embargo, lo puedes ver en ciertas cuestiones y en ciertos aspectos de tu vida. Hay un olvido de la persona, un olvido de sí, se dejan de bañar o dejan de comer o comen de más porque incrementan las ansiedades, puede tener un comportamiento sexual inadecuado, entre otras y muchísimas cuestiones a nivel psicológico que deja como herencia un delito. Sí, sobre todo que son traumas no superados y que no son tratados. Sí. Y con base a tu experiencia, realmente, no voy a hablar de Yucatán para no centrarme. Voy a hablar a nivel México. ¿Crees tú que realmente en México se protege a la víctima? Bueno, es una pregunta interesante, pero creo tener una respuesta más bien. No es que se le proteja o desproteja. Considero que a las víctimas les pasa en México, les pasa algo sui generis, pero no solo en México, en el mundo, se les olvida. Se les olvida y se les castiga de una manera punzante. Pero hay un fenómeno muy importante, doctora Adriana, y tú y yo lo sabemos. La víctima, que tú lo acabas de decir como psicóloga, que eres psicóloga, abogada, mediadora, doctora, docente, maestra y demás. Tú lo sabes, doctora Adriana, que una persona que no trata su problemática psicológica, sus traumas, sus trastornos, es que va a seguir el círculo victimal. Claro. Pero además hay otra cuestión muy importante. En México no tenemos, lamentablemente tampoco, una base en economía, economía me refiero a un sistema de educación financiera desde jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué hago esta aclaración? Y van a decir, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Es correcto. Muchísimo. Porque uno hace un corte semanal o un corte quincenal o un corte mensual. Este dinero es para luz, para bills, para agua, para cable, para lo que fuere, ¿no? Para internet, lo que fuere. Pero casi ninguno de nosotros, cuando hace su corte financiero de casa, o muy pocos hogares, esto es para el psicólogo, sí, no. O esto es para el médico, o esto es para el ginecólogo. No tenemos la cultura de la prevención. Es correcto. Pero entonces súmale a eso y sumémosle a todos la idea de, ¿y si eres víctima de violación? ¿Y si eres víctima de una agresión? ¿Y si la vida no quiera, Dios no quiera, en lo que tú creas, un auto te pasa encima y tienes que recibir una rehabilitación? No está en tu ranking de gastos, ni diarios, ni semanales, ni quincenales, ni mensuales. Tienes toda la razón. Entonces hay otro elemento que se suma a el económico. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que si ya vienes con el estrés, que si ya vienes con la depresión, que si ya vienes con las ansiedades, que si ya vienes con las tristezas, que si ya vienes con el dolor, con la desesperación, y muy probablemente te quedas sin trabajo por una convalecencia y encima sin dinero, pero con unas necesidades apremiantes de recibir ayuda psicológica, ayuda médica, rehabilitación, pues ¿cómo le vas a hacer frente a eso? Sí, eso estamos hablando y lo estoy entendiendo así de manera particular. Pero, por ejemplo, el Estado tiene la capacidad para atender a las víctimas, y estoy hablando de víctimas pues que no tienen precisamente una entrada de dinero, a lo mejor quincenal,
mensual, pero sí semanal. Entonces, esta educación financiera que tú dices, pues yo en lo particular no lo tengo. No, ni yo. Entonces, a lo mejor ya por hoy los jóvenes sí, pero el Estado con las personas que tienen que son víctimas, ¿qué hace el Estado? Pues se supone que existen las comisiones estatales y la Comisión de Atención a Víctimas, pero también, evidentemente, hay algo muy importante, muy importante. Debe existir un fondo para la reparación del daño. Uh-huh. Y como victimólogo me gustaría saber dónde está. Y como victimólogo me gustaría saber qué pasa con el dinero de ese fondo. Uh-huh. Y como victimólogo me gustaría saber cómo se administra el dinero de ese fondo. Y como victimólogo y abogado y criminólogo y psicólogo jurídico me gustaría saber dónde se encuentra el recurso financiero de ese fondo. Porque lamentablemente vemos víctimas que efectivamente ni siquiera pueden tener acceso a un psicólogo o a un médico. Es correcto. Amigos de Foro Legal 360 grados, les recuerdo que estamos conversando con el abogado Juan Daniel Hernández González. Y retomando el tema que está muy interesante y que, híjole, hay mucho por decir. ¿Va a haber 2.0? Yo creo que sí. Sí. Y hablando de las instituciones del Estado, ¿qué derechos tiene la víctima? Bueno, la víctima tiene derecho a ser protegida, a ser salvaguardada en su integridad, a ser protegida en cuanto a los datos sensibles. Y evidentemente hay algo en lo que también me quisiera enfocar. Uh-huh. Estamos en una época en la que ya hay nuevos tipos de violencia. O sea, en lugar de que a la larga vayamos evolucionando, estamos involucionando. Entonces, lamentablemente, ¿y por qué lo saco a colación justo con tu pregunta recién, doctora Adri? Porque hay victimización institucional. Sí. Entonces, la víctima tiene derechos, todos, a que se le proteja, a que se le dé seguimiento, a que se le dé un seguimiento, y aquí viene una palabra de oro, bueno, dos palabras de oro en la criminología y en la victimología. El seguimiento y el tratamiento debe ser integral e integrador. Pero hay algo muy importante. Así como el abogado mexicano muchas veces es soberbio, y tú y yo somos abogados, tampoco es que le estemos tirando piedritas a los abogados, o a lo mejor habrá quien dirá, este muchacho está escupiendo y le cae en la cara. Pues no, porque no nos van a dejar mentir. Claro. Pues también, como hay abogados soberbios, también existe la persona que quiere hacerlo todo. Y en la victimología y en la criminología hay una segunda palabra de oro. La primera es integralidad, integración de disciplinas, transversalización. Y la segunda es todavía más crítica, más importante, y procesalmente la pirámide para tratar integralmente a la víctima, la canalización. Uno debe ser suficientemente humilde y capaz, porque es una capacidad competencial, de decirle a la víctima, yo no te puedo atender, pero te llevo de la mano, te acompaño. Vamos buscando juntos la oficina, el funcionario, el servidor, el servicio que se requiere. Yo soy abogado, pero necesitamos un psicólogo. Yo soy psicólogo, ahorita mismo conseguimos un psiquiatra. Yo soy psiquiatra, bueno, necesitamos un trabajador social que haga el estudio socioeconómico. Entonces debemos ser también lo suficientemente humildes competencialmente para decir, vamos a canalizar, te acompaño, te hago el acompañamiento. Por eso el acompañamiento es fundamental en la victimología, porque no te vas a sentar a llorar con la víctima. No lo esperar soluciones. Y en esto que nos acabas de comentar, Juan Daniel, entra también la parte de los egos. Mucho. Y la parte de la ética. Mucho.
Porque, como tú dices, muchas veces quieren ser todólogos, pero realmente no podemos ser todólogos. No, muchas veces en la victimología, en la criminología y en las procuraciones de justicia, no se delega. Uh-huh. Y se debe delegar, porque a lo mejor va a haber la persona que va a pensar, pues no que estás hablando de multidisciplina. No, pero multidisciplinaridad no quiere decir todología. O sea, la multidisciplinariedad justo quiere decir, vamos a revisar qué necesitamos para saber de qué especialistas y con qué especialistas podemos integrarnos para solucionar este contexto. Claro. Porque no es que yo lo sepa hacer todo, es que lo que pasa es que respeto tu trabajo y me complemento de él. Sí. Qué maravilla. No, a mí me encanta lo que es multidisciplinario, porque nos permite esto, ¿no? De un problema que se tenga, podemos agarrar la especialidad que es la adecuada para cada caso. Impresionante, por ejemplo, ahora, y los invitamos enormemente, doctora Adriana, porque tú eres un estandarte y un emblema en el país. Gracias. Porque tú sabes que, es que me encanta tu cara, tus estrellitas en los ojos, pero me encanta que tú eres abogada, docente, maestra, psicóloga y mediadora y abogada colaborativa. Porque te voy a decir una cosa, para la armonización contable, ¿qué se requiere? Contadores y abogados. Así es. Para la procuración de justicia y el correcto y eficaz tratamiento integral de víctimas y victimarios, pues psicología, claro. Derecho, medicina, psiquiatría, trabajo social. Para, por ejemplo, cuestiones medioambientales, maltrato animal, necesitas al veterinario. El abogado va a necesitar al veterinario, claro. Por supuesto, el zootécnico. Claro. Para cuestiones de naturaleza valuativa en inmobiliario, pues vamos a necesitar arquitectos, ingenieros industriales, el abogado. O sea, ¿sí? Necesitamos vivir en equipo. Ya hoy el derecho cambió. Mucho. Bendito ya, Dios también, ¿eh? Sí. Yo creo que ahorita, en lo particular, yo pienso que el derecho ya es especializado. Mucho. Ya no puede ser el abogado que veo todo. No puede ser. Precisamente por lo no que puede ser, claro. Sí. Quieres atender un divorcio, pero hay niños. Tienes que ir a estudiar y especializarte en derechos de las niñas, niños, adolescentes y las infancias. Y además derecho familiar. Y en derecho de familia, sí. Claro. Y que quieres derecho penal de adolescentes, la especialidad en derecho de adolescentes, claro. ¿No? Y no tardan en venir cuestiones de naturaleza jurídico-ambiental, normativa ambiental, cuestiones de maltrato animal. O sea, realmente esa especialización es lo que va a fortalecer al derecho como tal, claro. Como ahora el derecho digital disruptivo y tecnológico, claro. Igual, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, si alguien de los que nos está escuchando en estos momentos está pasando por este momento de ser víctima, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Pues mira, hay dos caminos muy importantes, pero el más veloz definitivamente, yo siempre lo he dicho, hay que denunciar, hay que hablar. Hoy tenemos las redes. Las redes de apoyo son muy importantes, doctora Adriana. Platicando en una mesa de trabajo con unos psicólogos, decían, cuando haya violencia, sobre todo física, aunque duela, tómate fotos, ten evidencias, sí. Cuéntaselo a tu terapeuta, dilo a la amiga, al amigo, sí. Dilo. Porque necesitamos testigos. El día de mañana el victimario va a aducir, no, pues es que no estaba bien de sus facultades mentales. Claro. Hay que denunciar, es fundamental. La denuncia, independientemente de que le tengas miedo al sistema o quizá falta de confianza, que también mucha gente está desconfiada del sistema, tienes que denunciar. No puede existir el miedo. Ninguno de nosotros, doctora Adriana, como seres humanos, estamos hechos para sobrevivir. Estamos hechos para vivir, no para sobrevivir. Y nadie puede vivir con miedo, con temores. Así es. O violentados. Y el segundo camino, existen redes de apoyo muy importantes, albergues,
que verdaderamente, por ejemplo, ahora me gusta muchísimo que hemos estado haciendo giras universitarias para promover el cortometraje Mi nombre es Marta, por ejemplo, que la comunidad biocultural Cushán y el Congreso del Estado promovieron, impulsaron, desarrollaron, y en cada escuela, en cada universidad se están pasando los QRs para las redes de apoyo. Las redes de apoyo son sin duda alguna hoy día el que va a abrazar, o el conjunto de personas que van a abrazar contigo la causa. Hablando un poquito de estas redes de apoyo, porque hay que aclarar que es una red y que es una red de apoyo, porque la red de apoyo empieza en la familia. Siempre. Pero a veces la familia es victimaria. Correcto. La familia es la primera que te violenta. No digo que todas las veces. No hay que generalizar. Pero sí, algunas veces, ¿sí? La familia, el hermano mayor, la mamá, el papá, el abuelo, el tío. Lamentablemente estamos hablando de un porcentaje elevadísimo. Las agresiones sexuales se dan en casa principalmente. ¿No? Entonces, también es importante, como parte de las redes de apoyo, por ejemplo, el terapeuta, el psicólogo, hay que buscar siempre la red de apoyo y dejar que la red de apoyo nos encuentre. Y esto porque pareciera filosófico y pareciera que aquí nos estamos socrateando, un poco sí, pero hay que buscarnos entre nosotros y hablar. Es correcto. Para que ese apoyo se dé a nivel verdadero. Es correcto. Y tú que estás en gran parte de las universidades del estado, ¿tienen todas un departamento de psicología? Porque hablando de escuelas donde hay primaria, secundaria, pues muchas veces carecen de una psicóloga. Hace poco tuvimos en el programa a 2 maestros, en donde la psicóloga atendía, creo que, no sé cuántos alumnos, pero nada más iba un día por escuela. Un día. Imagínate, es que también la población estudiantil crece, ¿no? Claro. Y cada vez hay más necesidades. Perdona que te interrumpa, querida, pero estamos hablando de violencias físicas, psicológicas, patrimoniales, económicas, sexuales, digitales, y la verdad es que es también una nueva lexicología, nuevos términos, conceptos, tecnicismos digitales, que el ghosting, que el doxing, que el N cantidad de cosas, el catfishing, todo, que también tenemos que, muchas veces no es ni por falta de personal, ni por falta de instrumentación jurídica, hay que decirlo. Es por falta de conocimientos. Pero también muchas veces las personas se callan, por ejemplo, si hay una violencia y son víctimas dentro del trabajo. También. Porque tienen miedo a perder el trabajo. ¿Estás de acuerdo? Gran error, sí. Uno debe aprender a desprenderse de los privilegios que crees que tienes. Porque la carga emocional va a vencer cualquier privilegio. Eso sí, definitivamente. Entonces, sí, bueno, contestando tu pregunta, sí, la verdad es que las universidades en las que yo laboro, que pues todos saben dónde trabajo, todo el mundo lo sabemos, tienen no solo departamentos y lo que se llama estos accesos de acompañamiento. También se tienen protocolos. Protocolos, reglamentos internos, campañas, ¿no? Pero bueno, aquí me voy a meter, esperemos que no nos funen, sobre todo a mí, pero yo asumo responsablemente lo que voy a decir. A ver. Estamos desprotegiendo a profesores y a varones. Ay, sí. Hay una proliferación. Estoy de acuerdo contigo, aunque yo defiendo a la mujer. No, yo también. Yo soy un, y fíjate, doctora Adriana, que yo soy un hombre de 44 años, no parece, pero soy un hombre de 44 años. De madre, hijo único de madre soltera. O sea, desde muy niño yo tuve que aprender a leer los contextos que eso conllevaba. Y no te lo digo como víctima, te lo digo ni como sobreviviente, te lo digo como un hombre que ha sabido reinventar, porque en los 80s y 90s era estigmatizador para la madre soltera y para los hijos. Sí. Entonces es fantástico porque gracias a Dios eso me hizo, y a mi madre, que me hizo
replantear el rol, el papel, el multipapel de las mujeres en el mundo, y aprendí muy joven lo que hoy se está hablando de nuevas masculinidades y paternizar y maternizar. Lo aprendí desde muy joven, pero sí siento definitivamente que también existe y puede existir la violencia de la mujer hacia el varón y de la mujer hacia otras mujeres. Definitivamente. Entonces, por ejemplo, yo propondría que esta Ley General de Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, que sea la Ley General de Acceso a las personas a una vida libre de violencia. No, o sea, no tendría que ser porque a la mujer solamente, ¿no? Tenemos, qué bueno que existan las leyes Olimpia, la ley Violet, qué bueno que existan todas estas leyes, pero también ¿dónde queda el varón? Claro. Cuando el varón existen, la verdad es que existimos caballeros, ¿no? Tu productor es un caballero, lo queremos muchísimo, el doctor Alejandri, y yo me considero un caballero, ¿no? Claro. Y tengo alumnos y tengo amigos y tenemos amigos en común maravillosos. Caballeros que también han sido víctimas. Sí. ¿No? Y que potencialmente pueden ser víctimas. Sí. Entonces, bueno, por una parte. Y por la otra, a niveles escolares, pues ¿cómo protegemos a los profesores? ¿Cómo protegemos a los maestros? Y qué bueno que exista multiprotección jurídica, legislativa, reglamentaria y normativa hacia el estudiantado y el alumnado. Pero pues ya hemos visto que el estudiantado y el alumnado llegan a los colegios, a las universidades o a las escuelas con un arma blanca o cortante, punzocortante o proyectiles incluso. ¿Y dónde quedamos los demás? No, y no te vayas tan lejos. El lenguaje que utilizan hacia los maestros, híjole, a veces... Y las actitudes, doctora Diana. El lenguaje verbal y no verbal. ¿Dónde quedó la bolita en casa? ¿O qué pasa, no? Y desde tu perspectiva... ¿qué necesitaría cambiar nuestra sociedad para tratar mejor a todos los que son víctimas? O a la víctima en general. Yo tengo una tesis, no de doctorado, una tesis de vida. Okay. Para plantear capacitación continua, queridos. Uno. Mientras más información, menos ignorancia. Mientras menos ignorancia, menos violencia. Claro. 2, concientización. La siguiente puede ser mi madre. La siguiente puede ser mi hermana. La siguiente puede ser mi pareja. La siguiente puede ser mi mejor amiga. El siguiente puedo ser yo. En tanatología, tú lo sabes que también eres tanatóloga. En tanatología decimos, ¿quién te crees que eres tú para creer o pensar que esto o aquello no podría no pasarte? ¿Quién es? Pues que eres de barro, de metal, de madera, como la canción, o de qué eres, ¿no? Sí, muchas veces la gente dice, ay, a mí no me va a pasar. Sí, ay, por favor, no. Entonces hay que hacer conciencia. Y número 3, la sensibilización. Eso que le llamamos empatizar. Hay que practicarlo y no decirlo. Empatizar, escuchar y sobre todo el acompañamiento, ¿no? Y también esta parte de saber leer. Por ejemplo, tú que trabajas con tanto joven, adolescente, a leer a los jóvenes. Porque hace rato tú mencionabas, ¿no? Las depresiones, el estrés. La depresión es algo muy silencioso. Muy silencioso. Entonces tenemos que aprender, por ejemplo, tú que estás frente a jóvenes, pues a leer a estos jóvenes que detectas y dices, este joven está siendo víctima de algo. Sí, o también la violencia silenciosa. Que es este joven puede ser víctima de algo o de alguien, o esta persona es victimaria. Sí. O podría llegar a. Entonces, uno tiene que aprender, más allá de la perfilación criminal famosa, uno tiene que aprender a escuchar activamente y a esos instintos desarrollarlos. Porque lamentablemente también otra cosa que siempre digo, doctora Adriana, cualquiera es influencia hoy, cualquiera es influencer hoy,
menos padres, madres y maestros. Lamentable. No, sí. Y tenemos la mayor influencia de todo lo que hay en Internet. Esa es la principal. El principal, yo diría que es el principal canal de cambios de conducta en jóvenes. Totalmente. Yo me acuerdo, doctora Adriana, cuando nos decían nuestros padres y nuestros abuelos, no veas tanto tiempo la televisión, te vas a dañar la vista y te vas a llenar de basura la cabeza, sí, y te vas a quedar con un hueco en la conciencia, porque imagínense, yo veo que el joven que tiene hoy 15, 16, 18 años, en 60 y 70 años va a haber una impresionante explosión de necesidad de cirugía de catarata, por ejemplo. Están tan expuestos, sí, al cristal, y están tan expuestos a la luz, y están tan expuestos a las pantallas. Y si hablamos de la basura que nos dejaba la televisión en 50, 60, 70, 80, 90, principios del 2000, no me quiero ni imaginar lo que sucede hoy, no solo con las redes sociales, sino con los videojuegos, por ejemplo. Entonces, sí están muy comprometidos los niños y los jóvenes. Sí, eso sí. Estoy de acuerdo contigo. Al principio de la entrevista mencionabas tú la reinserción. Uh-huh. ¿Crees tú que realmente aquí en el estado se aplica la reinserción como tal? A mí me encanta que exista no solo la reinserción, sino que además existan los tratamientos post-penitenciarios. Ahora, tendríamos que preguntarnos si son eficaces. Es que allá iba. Porque muchas veces la he escuchado, habla de reinserción, con equipos de fútbol, de básquetbol, de postura, de cocina. Sí es cierto, es parte, pero ¿y la parte medular, que es la reinserción al mundo nuevo para ellos? Porque estoy hablando yo de víctimas que están con años adentro. Que además es una nueva oportunidad, es un naciente. Es correcto, es volver a nacer y tener contacto con la comunidad. A esa reinserción me voy. ¿Tendrán seguimiento? Existen dos cuestiones que quisiera recalcar. En México y en el 85% de los países latinoamericanos, estamos entregados a los sistemas punitivos por encima de los sistemas preventivos. Lo acabamos de decir en la cuestión de las finanzas, no tenemos las culturas de la prevención. Nos encanta hacer feedbacks. Te voy a retroalimentar, a ver, te voy a criticar, pero va a ser constructivo. Pero no estamos acostumbrados al feed forward, que es la cultura de la prevención, del antes. Mira, te voy a mostrar y te voy a llevar de la mano para que no cometas los errores, o si los vas a cometer, en lo mínimo. Claro. Y si los llegas a cometer, aquí estoy yo, ¿no? Entonces, esos sistemas punitivos son los que, lamentablemente, cuando egresa o cuando se excarcela al interno, ¿qué es lo que lleva? A un odio hacia la sociedad. Porque son muy castigantes. Es que estamos acostumbrados al castigo, a la sanción. Te voy a pegar. Ahí viene desde niños. Te voy a pegar. Una nalgadita. Ahí viene el doctor. Te va a dar un yayá. Te va a inyectar. Así es. Entonces, ¿por qué? Eso, lejos de ocasionar conciencia y sensibilización, lo que ocasiona, la tercera era sensibilización, creo que sí la abordamos, ocasiona traumas, claro. Evidentemente, como los jóvenes que en 30, 40 y 50 del siglo pasado se iban a la guerra. Claro. Entonces, por una parte, esa cuestión de la glorificación de los sistemas punitivos por encima de los preventivos. Y hay otra cosa más grave, el contagio criminal en las cárceles mexicanas y latinoamericanas. Eso es de siempre. Uh-huh. Desde Lecumberri, me acuerdo de Lecumberri, que era para mí leer la teoría de Lecumberri desde los modelos panópticos y desde los modelos arcaicos, carcelarios. Tú entras por robar, pero ya te hiciste el mejor amigo del homicida, y el homicida ya se hizo el mejor amigo del dealer, y el dealer ya se hizo el mejor amigo del defraudador. Entonces ya todos hacen una comuna y una tribu que se fortalece. Es verdaderamente doloroso
ver cómo el crimen está organizado y la sociedad no. Ah, no, es que esa es otra cosa. Si hablamos de crimen organizado, estamos hablando de otra cosa completamente. Que ya abordaremos rebasa. En el 2.0. Así es, rebasa. Y entonces, fíjate que con esta grata plática, gracias por tus conocimientos, gracias, de verdad es un placer tenerte aquí. Estoy excitadísimo, emocionado, conmovido. Híjole, esta plática me da para más, pero creo que el tiempo nos va a comer. Y con tu plática nos diste a entender que ya la justicia la debemos ver de una manera más humana. Sí. Es una justicia que debemos saber escuchar, es una justicia que tenemos que ser empáticos, pero sobre todo que debe de haber un acompañamiento para estas personas, ¿sí? Hoy tenemos que ver a esta justicia que no solo castiga, es una justicia que también va a sanar. Sí. Entonces, gracias de verdad nuevamente a nuestro invitado Juan Adriana, te quiero y además me permites tu conocimiento. Yo te quiero decir algo, te felicito porque una vez más, ahora sí que lo que te faltaba hacer lo estás cumpliendo, ser influencer. Me encanta, porque la doctora Adriana es todo 360, todo terreno. Y me encanta que ahora seas este maravilloso puente, bisagra y andamio. Gracias. Para que gente como yo podamos conectar con todas las generaciones y con tu querido público y audiencia. Gracias. Y que el público y audiencia, acuérdense de esta tesis que no tiene nada de humilde, nos exige mucho. Así es. Capacitación, concientización, sensibilización. Así es. En todo tema, en todo tema. Sí. Es correcto. Pues buenas tardes, yo soy Adriana de León y te espero en el próximo programa de Foro Legal 360 grados, porque entender tus derechos también es una forma de protegerte. Buenas tardes, los esperamos el próximo jueves. Gracias. Gracias.